El libro de Josué, capítulo 7 y verso 1. Libro de Josué, capítulo 7 y verso 1. Sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas esta noche porque Él habló a mi vida. Él me ha confrontado, Él me ha dicho qué es lo que quiere de nosotros. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Josué, capítulo 7 y verso 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Dígale a la persona que tiene al lado, prevaricación, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, o de la tribu de la adoración, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Déjeme contarle, amados hermanos, que el pueblo de Israel, liderado por el patriarca Josué, venía de ganar muchas batallas. En cuanto a la conquista que este pueblo venía trayendo, ellos habían derrotado a un sinfín de enemigos, que esta noche los pudiéramos enumerar, pero no es el tema que el Señor me ha dado. Ellos venían conquistando muchas ciudades en cuanto a la tierra prometida, para llegar a ese lugar que Dios les había prometido, para entrar y poseer la tierra prometida, el lugar, el Canaán que Dios le ha prometido a cada cristiano. Déjeme decirle, hermano, que cada uno de nosotros tenemos un Canaán que el Señor nos ha prometido, una promesa que el Señor nos ha dado. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha hablado por palabra profética, el Señor nos ha hablado por medio de alguien. El Señor ha hablado a tu vida por medio de la palabra que te es predicada, que pudo haber sido revelado por un sueño, pero lo esencial de esto es que cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida. Cuando el Señor habla, hermanos, que nosotros tenemos una tierra prometida, habla también que vamos a tener luchas, habla también que vamos a tener enemigos que vencer. Este pueblo liderado por Josué había derrotado a un pueblo numeroso. Habían derrotado, hermano, a un pueblo que era poderoso en batalla. Y habían quebrantado, hermano, murallas en ese momento. Cuando ellos habían ido a la batalla en contra del pueblo de Jericó, las murallas habían sido quebrantadas por los gritos, por la alabanza, por el sonido de las trompetas, de los chofares. Las murallas habían sido quebrantadas, habían caído. Esas murallas fortalecidas, el Señor las había quebrantado, dando a demostrar que no hay gigante, que no hay ningún enemigo que pueda permanecer en contra de los ungidos de Jehová. Ellos habían ido en contra de cualquier enemigo y lo habían vencido. Ahora, cada batalla que el pueblo de Israel libraba, quedaba claro que Dios estaba a su favor y que el favor de Dios estaba sobre ellos, cubriéndolos, dándoles cobertura, dándoles sombra, protegiéndolos. El Señor les decía, si hay que abrir el mar, no se preocupen, yo lo abro. Yo lo hago por ustedes, le decía el Señor. Parecía, amados hermanos, que todo era posible. Parecía que la derrota era inevitable. Parecía que nada malo podía suceder. Parecía que no había nada malo en su contra. Lo tremendo de esto es, hermano, que el pueblo se confió. Y cuando nosotros leemos la gran victoria que ellos habían tenido en contra del pueblo de Jericó, vemos que este pueblo verdaderamente iba caminando de la mano de Dios. Así como muchas veces nosotros, hermanos, podemos ir de victoria en victoria, podemos ir, hermanos, alcanzando cada cosa que nos proponemos. Pero existe algo, existe un anatema que el Señor prohíbe que lo tengamos dentro de nuestros campamentos. Hermano, en sus múltiples luchas, este pueblo, el pueblo de Israel, se topó con un pueblo pequeño. Después de que ellos venían de ganar muchas victorias, se topó con un pueblo pequeño llamado Ai, o Ai, como algunas versiones lo dicen. Después de ganarle a Jericó, se toparon contra este pueblo llamado Ai, o Ai. Lo tremendo de esto es que era un pueblo pequeño. Lo tremendo de esto es que viene y Josué pregunta cuántos tienen que ir a la batalla. Y sus soldados le dicen que vayan como 3,000. Ese pueblo no es mucho. Ese pueblo lo vamos a vencer. Ese pueblo va a quedar en nuestras manos. Porque nosotros llevamos el arca del pacto. Porque Dios está con nosotros.
Pero en ese momento, amados hermanos, sucedió lo inesperado. Y lo inesperado era, hermano, que la gloria de Dios, que la presencia de Dios se había apartado de ellos. De la misma manera que se apartó de la vida de Sansón, de la misma manera que se apartó, amados hermanos, de cuando hay pecado en el pueblo del Señor. Ellos fueron vencidos esa noche. En esa batalla a la que ellos fueron, a la que ellos acudieron, a la que iban confiados, fueron vencidos. ¿Y de qué me habla esto, amados hermanos? Que si hay pecado, que si hay anatema dentro de mi vida, hermano, puedo ser vencido frente a cualquier enemigo que se me ponga enfrente, no importando cuán pequeño sea. Si hay pecado dentro de mi vida, si hay pecado en mi tienda, si hay anatema en mi casa, si hay anatema en mi mente, si hay anatema en mi corazón, el Señor nos dice que no vayamos a la batalla. Hemos cantado en muchas ocasiones: iré a la batalla en contra del gigante, su cabeza tomaré en el nombre del Señor. Pero qué tremendo es, hermano, que cuando yo digo que voy en el nombre del Señor, eso quiere decir que voy representando al Señor. Pero dentro del corazón o en la vida del Señor o en la esencia de Dios no cabe el anatema, ahí no hay pecado. En la vida o en la esencia que es nuestro Dios no cabe, hermano, que el Señor va a tomar del anatema de un pueblo. El Señor había dado un mandamiento: no tomes del anatema, no tomes del pecado, no te quedes con lo de tu enemigo, no vivas como vive todo el mundo, cambia tu manera de pensar, no te comportes como se comportan los demás, sé diferente. Eso era lo que el Señor siempre ha querido de su pueblo. Pero es que había un hombre, hermano, una familia en el campamento de Israel que había quebrantado uno de los principios del Señor. Ellos habían tomado el anatema del enemigo, ellos habían tomado una porción del tesoro. ¿Y qué sucedió? Dios se apartó de ellos. Y es que muchos de nosotros decimos que el Señor está con nosotros. Pero déjame decirte que si hay pecado en tu campamento, que si hay pecado, que si hay anatema dentro de tu vida, y hablo de un anatema o un pecado, no del pecado de la naturaleza caída, te hablo del pecado que practicamos muchas veces por deporte, de las cosas que el Señor ya te dijo que dejes, de lo que el Señor ya te habló, de lo que el Señor ya te mencionó, de lo que el Señor ya tocó en tu corazón, de lo que el Señor ya llevó a tu mente, de esa área que todavía está cautiva, que no has querido ser libre, que no has querido dejar, que no has querido poner a servidumbre del Señor, que no hemos querido soltar. Cuando nosotros practicamos un pecado por deporte, eso quiere decir que estamos tomando del anatema de nuestro enemigo. Dios había prometido: yo voy a estar con ustedes siempre, pero no tomen del anatema. Guárdense ustedes del pecado, guardémonos de tener pecado en nuestra vida. Por medio del apóstol Pablo dice: no vivan como vive todo el mundo. Y es que, hermano, lo que Dios siempre te ha pedido es que no vivamos como los demás. El mundo vive sin ninguna ley. El mundo vive sin temor a lo que nuestro Dios puede pensar, sin importar las consecuencias que traiga el pecado. Así vive el mundo. Y nosotros decimos: la gente del mundo. Pero muchos de nosotros estamos viviendo de esa misma manera, sin importar las consecuencias. Yo hago esto, yo pienso así, yo hago lo otro, porque yo quiero ser así. Muchos decimos así. Muchos no queremos dejar la rebeldía, no queremos dejar el pecado, no queremos soltar el anatema de nuestra vida. Y ese es el nivel más alto de la rebeldía, y se llama iniquidad. Y esta, amados hermanos, es vivir con la maldad sin temor a sus consecuencias. Acá, en el momento que tomó el anatema, no le importó las consecuencias que éstas traerían. Él solo vio lo bonito, él solo vio lo brillante, él solo vio la tentación, él solo vio el momento de placer, él solo vio lo que le gustaba, él solo vio lo que le convenía, pero no pensó en lo que Dios había hablado, no pensó en lo que Dios ya había dicho. Una de las consecuencias es que sin lugar a duda va
vamos a afectar a nuestras familias. La familia de Acán se vio afectada a causa de la decisión que él tomó de robar o de adquirir esa prenda de anatema. Nuestras generaciones son afectadas hasta una cuarta generación. Si no es, amados hermanos, que las generaciones de nosotros son cortadas de la misma manera que las generaciones de Acán fueron cortadas. ¿Por qué les hablo de esto? ¿Por qué hablo de que hay generaciones que pueden ser cortadas? Es porque muchas veces nosotros le hemos permitido a la iniquidad que se pasee con libertad en nuestras casas. Es porque muchas veces nosotros, con tal de no confrontar, hemos dejado que la iniquidad, que la maldad, que el pecado y todas sus consecuencias se paseen en nuestras familias. Amados hermanos, es necesario entender que tener anatema en nuestra vida afecta nuestra espiritualidad, afecta que el arca del pacto pueda situarse en nuestra vida, en nuestras familias y en nuestros hijos. La palabra prevaricación significa delito. Un delito que consiste en el incumplimiento de las obligaciones que yo tengo, obligaciones propias. Ahora quiero preguntarte, ¿cuántas obligaciones propias delante del Señor tienes? ¿O cuántas obligaciones el Señor te ha dicho para tu vida y que no las has cumplido? ¿Qué es lo que el Señor te ha pedido y no lo has querido ejercer? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho, dámelo, y no lo has querido ceder? Tú puedes decir, ¿para qué el Señor me pide esto? ¿O por qué si el Señor sabe que yo soy carne? Déjame decirte que el Señor ya te dio una nueva naturaleza. Ya no puedes vivir como vive todo el mundo. Porque eso es tener anatema. ¿Sabes por qué el Señor quiere que esta noche saquemos el anatema de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra iglesia? ¿Saben por qué? Para que haya bendición en ella, para que haya bendición, para que el Señor pueda prosperar, para que el Señor bendiga y prospere todo lo que yo emprendo. Quiero que vayamos a Gálatas capítulo 6 y verso 8. Gálatas capítulo 6 y verso 8. Amén. Está un poquito más adelante de Romanos. Gálatas capítulo 6 y verso 8. Leamos lo que dice la palabra. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Volvamos a leer. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros estudiamos esta palabra nos damos cuenta que en su esencia de lo que está hablando es de la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que yo siembro voy a cosechar. Si yo siembro para mi carne, cosecho carne. Si yo siembro para mi espíritu, cosecho espíritu. La ley de la siembra y la cosecha. El hombre en general aplica este versículo solo para lo económico. Si yo le digo a usted, hermano, la siembra y la cosecha, lo primero que se le viene a la mente es el dinero. Pero ¿qué hay de las demás áreas en tu vida? Lo que no logramos comprender, amados hermanos, lo que no logramos entender, amada familia, es que el pecado atraerá para sí muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y muerte en todas las áreas. En todas las áreas de mi vida. Tenemos que tener un gran cuidado con el anatema que alberguemos en nuestra vida. Tenemos que tener un gran cuidado con el pecado que dejamos ingresar, con la puerta que le abrimos a Satanás para que entre. La palabra dice que Dios toca la puerta de tu corazón. El que escucha su voz, Dios va a entrar y cenará con él, dice la palabra. Pero ¿qué hay de aquellos, amados, a los que el enemigo les toca la puerta de su corazón y que ellos le han permitido entrar?
¿Qué hay de aquellos a los que el diablo dio el anzuelo? Y encontró el anzuelo del pecado, la red del pecado, y encontró un gancho en tu corazón en el cual esa ley del pecado pudo quedar enganchada. Lo que no logramos entender muchas veces es que la muerte puede llegar a nuestra vida, muerte espiritual, aunque nos estemos congregando. Porque sin que nos demos cuenta, podemos estar guardando anatema en nuestra vida o en nuestro campamento. Tenemos que pedirle al Señor cuáles son las armas, cuáles son las áreas que hemos cedido al enemigo. Y tenemos que pedirle discernimiento al Señor para saber qué arma voy a utilizar para vencer ese pecado, para vencer el anatema. Acán desafió la prohibición que Dios le había dado de no guardar anatema. Dios le dijo: pueblo, familia, no guarden anatema, no alberguen rebelión, no alberguen pecado en su casa, en su familia, en sus hijos, en su campamento. Pero Acán desafió la prohibición que Dios le había dado de no guardar el anatema, de tomar anatema. Y es que cuando nosotros guardamos anatema en nuestra vida, amados, acarreamos para nosotros y para nuestro campamento condenación. ¿Saben por qué? Porque estamos desafiando la ley y el orden que el Señor ha dejado establecido. Ahora, yo, mientras estudiaba este tema, enumeraba solo tres áreas de nuestra vida en las que se pueden convertir en anatema para mí y para mi familia. La primera que yo enumeraba era la rebeldía. La primera que yo enumeraba que se puede convertir en anatema para mi campamento, para mi casa, para mi vida, para mis hijos, es la rebeldía. La palabra dice en Romanos, capítulo 13 y verso 1, que no resistamos a las autoridades puestas por Dios, porque las que hayan sido puestas por Él, y el que se resiste a lo establecido por Dios, acarrea para sí condenación. No dice solo maldición, dice condenación. No podemos resistir a la autoridad, porque hermanos, cuando resistimos a la autoridad dada por Dios, dada por Él mismo, resistimos a Él y a su propia esencia. ¿Y saben qué? Afectamos toda nuestra casa, afectamos nuestros hijos, porque de lo que tengo te doy. Si yo soy rebelde, mis hijos van a ser rebeldes. Si yo soy rebelde, la gente que esté a mi cargo va a ser rebelde. Si yo soy rebelde, la gente que el Señor ponga bajo mi autoridad va a ser rebelde. Si yo soy rebelde, los demonios no se me van a sujetar. Si yo tengo puertas abiertas, si yo tengo anatema, si yo tengo una puerta abierta de rebeldía en mi corazón, es mejor no ir a la batalla, porque tenemos un testimonio físico delante de los hombres, pero tenemos un testimonio espiritual. Por eso tenemos que guardar nuestro testimonio espiritual. Por eso lo que hacemos en lo oculto afecta a lo que nosotros hacemos en público. Podemos preguntarnos: ¿por qué me va mal con mis hijos? ¿Por qué me va mal con mi esposa o con mi esposo? ¿O por qué me va mal en cualquier área de mi vida? Y es en ese punto en donde debemos examinarnos y ver si tenemos rebeldía con todas sus consecuencias, rebeldía con todas sus ramas. Algunos han leído el libro de Jezabel y saben cuáles son las ramas de la rebeldía. Si hay en nosotros alguna de esas ramas, déjame decirte que eso puede estar afectando tu vida. Déjame decirte que eso puede estar actuando en tu vida, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, como lepra, como la lepra de Naamán. Y si no te lavas, si no te limpias, si no te sumerges, no te va a permitir seguir avanzando. Cuando María, la hermana de Moisés, había murmurado, junto con Aarón murmuraron,
Dice la palabra que María se llenó de lepra y que la sacaron del campamento y durante 7 días no se movió el campamento. Se quedó estancado. O sea que donde hay lepra, donde hay anatema, donde hay un pecado oculto, en ese lugar hay estancamiento. Si en tu familia, si en tu ministerio, si en tus finanzas, si en cualquier área de tu vida ha habido estancamiento, te has parado y has dejado de avanzar, pregúntale al Señor si no hay lepra. Pregúntale al sacerdote que te examine, al supremo sacerdote. Pídele al Señor que te muestre. Señor, hay lepra. Señor, hay anatema. Porque eso puede impedir tu bendición. El anatema, amados hermanos, en el área de la rebeldía es una puerta abierta que detiene mi campamento espiritual, que detiene mi campamento familiar, que detiene mi campamento económico. Y lo más tremendo que acá es que acarreamos condenación para mí. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, yo y mi casa serviremos a Jehová? Pero entonces que no sea solo del diente al labio, que sea de hechos. Porque cuando yo estudio la Biblia me doy cuenta que la Biblia se refiere a un libro como los Hechos de los Apóstoles, y no como las palabras, y no como las predicaciones, y no como las oraciones, y no como las habladurías, sino como los hechos. Es porque Dios dice, yo soy hechos. Mi palabra yo la respaldo con hechos. Por lo tanto, que lo que tú y yo hablamos vaya respaldado con hechos. El apóstol Pablo viene y dice, está bien que hablen lenguas, pero procuren profetizar, dice. Y el que profetiza, procure que tenga amor. Porque ¿de qué sirve decir 2 o 3 palabras que solo va a entender el Espíritu? ¿O de qué sirve hablar delante de la congregación si no tengo amor? Podría tener todos los misterios revelados, pero si no tengo amor, nada soy. Prefiero hablar 3 palabras, que mi espíritu, mi alma y el pueblo las entiendan y vean que es verdad, que concuerdan con mi estilo de vida, que concuerdan con lo que digo, a hablar muchas palabras y que no tengan un respaldo con los hechos de mi vida. De eso se trata el anatema. Muchas veces nosotros decimos, estoy avanzando, pero ¿avanzando en qué? Muchas veces vamos avanzando, pero en una corredora estacionaria. Muchas veces estamos curados y decimos, Señor, mírame cómo sudo. Señor, mírame cómo voy corriendo. Señor, mírame cómo voy avanzando. Y el Señor te dice, sí, pero vas corriendo en una máquina estacionaria. Sí, pero no has querido dar el fruto. Sí, pero llevas 40 años en el desierto. Sí, pero no has querido avanzar. Sí, pero no has querido ceder. Sí, pero hay anatema. De nada sirve que corramos en el mismo lugar. Es necesario, hermano, negarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, amada familia, si estoy resistiendo a la autoridad, debo de comprender que hay anatema en mi vida y afecto a toda mi familia. Si queremos agradar a Dios, debemos de hacer lo que Él nos pide. Porque muchos de los que estamos acá, y me incluyo muchas veces, llamamos a Dios, le decimos, tú eres mi Señor. ¿Cuántos le hemos dicho, tú eres mi Señor? Yo se lo he dicho muchas veces, Señor, tú eres mi Señor. Y muchas veces me veo confrontado. El Señor me dice, pero si yo soy tu Señor, ¿por qué no obedeces las órdenes del Señor? Entonces me topo con que le honramos de labios, nada más. Y el Señor dice, yo quiero adoradores en espíritu y en verdad. Yo no quiero gente que me adore solo con sus labios. Yo no quiero que en el templo dancen, pero afuera hagan cosas que no convienen. Yo no quiero que sean un pueblo que lleve una doble vida. Yo no quiero que diga que yo no quiero que tener un pueblo, dice el Señor, que con sus labios me diga Señor, pero con sus hechos o dentro de su corazón haya rebeldía.
¿Cuál es el fruto o cuál es la ofrenda de tu boca? Es que, hermano, el verdadero evangelio no se trata de dinero. Eso nada más es la espuma de la Coca-Cola. El verdadero evangelio se trata de cambios. El verdadero evangelio se trata de cuando hay presión, de cuando se presiona, salga un buen fruto. ¿Por qué? Porque Dios quiere comer ese buen fruto. Entonces, si he identificado que hay rebeldía en mi corazón por lo que he estado viviendo, es necesario pedirle el perdón al Señor. La segunda área que el Señor me daba y que yo desarrollé, de la que el Señor me hablaba y le decía de esto, el Señor me hablaba muy puntualmente de esto, es sobre el diezmo. El diezmo, amados hermanos, ha sido un tema muy trillado en los últimos días. Yo sé que se han levantado muchas doctrinas de prosperidad, muchas iglesias a decirte que pactes. Yo sé que hay mucha gente que solo ha servido para dañarte. Yo sé que hay mucha gente que solo te ha robado tu dinero. Sé que se han levantado falsos profetas a hablarte que tienes que darle todo lo que tienes al Señor. Sé que has escuchado a muchos pastores en las que hablan solo doctrina de la prosperidad, solo de lo económico. Y aunque lo económico, hermano, no es malo, pero no es de lo único que Dios habla. Pero sí es de vital importancia para la iglesia de ahora en día. Porque la Biblia menciona en muchos capítulos, la Biblia habla en muchos versos, que no podemos servir a dos señores. O servimos a las riquezas, o servimos a Mamón, o servimos a Dios. Cuando yo no diezmo, la palabra diezmo viene del hebreo tekatos, que significa 10%. Cuando yo no diezmo, estoy dejando una puerta abierta en mi vida. Estoy dejando una puerta abierta en mi familia. Y permito que Satanás me pueda robar. Que él pueda llegar a mi campamento, que él pueda llegar a mi casa, que él pueda llegar a mi trabajo, que él pueda llegar a mis finanzas, que él pueda llegar a mi alacena, que él pueda llegar a mis electrodomésticos, que él pueda llegar a mi carro, sin ningún tipo de defensa. Por lo tanto, amada familia, el no diezmar, o diezmar como yo quiera, o retener el diezmo, se vuelve anatema. Y la palabra anatema significa maldición. Porque si yo no diezmo a Dios, déjeme decirle que le diezmo al diablo, le diezmo a Satanás. Por lo tanto, amada familia, la iglesia debe de comprender que este es un principio de bendición para la vida del que lo practica. Recuerde que usted y yo no vivimos de lo que recibimos, vivimos de lo que sembramos. ¿Cómo podemos decir que servimos a Dios si cuando Él, nuestro Dios, nos pide el 10% de lo que Él me ha dado? Porque el trabajo que tenemos, el aumento de lo que quiera, hermano, como usted lo quiera ver, de donde Dios le provee, Él se lo ha dado. Y cuando Dios nos pide el 10%, no se lo quiero dar. También hay otro punto crucial, de que si el diezmo de Dios yo no lo doy con alegría, yo no lo doy con gozo, sino que yo lo doy por obligación, entonces es mejor no darlo. Porque al Señor debemos de darle por agradecimiento, por amor, porque Él es nuestro Dios. Debemos de dárselo con alegría, con gozo, sabiendo que se lo estoy dando al que va a multiplicar, al que va a llenar mis graneros. Hermano, si yo siembro esa semilla del diezmo, más adelante en el caminar me voy a encontrar con la hortaliza, con el fruto que ha dado la semilla que yo sembré. Si yo diezmo con tristeza, si yo diezmo porque me vean, si yo diezmo por necesidad, si yo diezmo por el qué dirán, si yo diezmo para que no me digan nada, si yo diezmo para servir, si yo diezmo porque no quiero que me quiten el privilegio, si yo diezmo porque es obligación, si no lo hago por amor, entonces todavía hay amor al dinero. Y lo más tremendo
Es que la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Entonces quiere decir que si yo amo más al dinero que a Dios, le sirvo a ese Dios, al Dios Mamón. Por lo tanto también me estoy sirviendo a mí mismo. Y hay egolatría dentro de mi corazón. O sea que hay altares que deben de ser quebrantados. Y eso deja por demostrado que posiblemente no me he entregado por completo al Señor. Hay personas que solo diezman una parte de lo que Dios les provee, o no diezman. Porque dicen, es que pastor, o es que hermano, no me va a alcanzar si yo diezmo. Déjeme decirle que a usted no le alcanza porque no diezma. Es necesario empezar a sembrar esa semilla del diezmo en el reino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso será de gran bendición. Si nosotros no le sembramos, no le diezmamos al Señor con alegría, déjeme decirle que es porque todavía hay idolatría hacia el dinero en mi corazón. Déjeme decirle que porque hay amor hacia el dinero. Y la Biblia dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Les hablaba también de que hay personas que solo diezman de una parte de lo que Dios les provee, solo por cumplir. Ese tipo de personas es que lo hace por cumplir. Pero ¿qué es lo que sucede? Que le dejan una puerta abierta al devorador. Le dejan una puerta abierta al ladrón. Y eso no se trata de servirle o de entregarme a Dios a medias. Se trata de hacerlo por completo. Mucha gente dice, yo he escuchado a mucha gente que dice que no diezma porque no le alcanza. Y yo siempre le digo a este tipo de personas, no le alcanza porque usted no diezma. Porque si usted diezmara, tuviera una semilla, siempre va a haber una semilla. No lo digo yo, lo dice la palabra. Es necesario empezar a sembrar esa semilla del diezmo en el reino de Dios, porque eso va a ser de gran bendición para su vida. Dios dice, pruébenme, pero pruébenme en todas las áreas, no solo en algunas. El 10% de todo lo que el Señor pone en tus manos. Es necesario deshacernos del anatema en el área económica, para que haya bendición en mi familia. Hermano, si es que Dios no necesita tu dinero, Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Sabes qué es lo que el Señor está probando en tu corazón? Si hay idolatría. Dios no necesita que tú le des el 10% de todo lo que Él nos da. Lo que Dios necesita probar en tu corazón es si lo amas más a Él o lo que Él te da. Eso es lo que el Señor prueba en su pueblo. Si tú verdaderamente puedes despojarte de algo para Dios y hacerlo como Dios dice, en su total soberanía, hacer las cosas como Dios me manda. ¿Qué sucede cuando no diezmo? Significa que le estoy robando a Dios y que me opongo a la voluntad de Dios en mi vida. ¿En qué manera? En que Dios quiere que yo sea bendecido. Hermano, no es lo que yo digo que yo necesito, es lo que Dios dice que yo necesito. Y Dios dice que yo necesito sembrar la parte que a Él le corresponde para que haya abundancia en nuestra casa. Si nosotros nos quedamos con esa parte, eso se vuelve anatema y el diablo nos puede robar. Cerrémosle la puerta al diablo, hermano. La tercera que el Señor me habló, la tercera cualidad o el tercer punto que el Señor me habló es la murmuración. La murmuración, amados hermanos, fue la queja que Josué y el pueblo de Dios levantaron cuando ellos perdieron la batalla contra Jai. Hermano, ellos no se daban cuenta, ellos no se habían fijado que era a causa de sus malas decisiones, a causa del chismear o a causa del quejarnos lo que les estaba pasando, a causa de que ellos tenían anatema. Por eso habían perdido la batalla con un pueblo tan pequeño. Batallas que debemos de ganar, batallas que debemos de ganar con un ayuno, las perdemos porque tenemos anatema en el corazón.
tenemos pecado en nuestro campamento, no hemos querido deshacernos. Pecado que ya hubiéramos tenido que dejar. Tenemos 2 años que el Señor me permite pastorear. Ya es hora de que dejemos cadenas de iniquidad, cadenas del mismo pecado. Ya basta de venir bregando con el mismo pecado. Ya basta de venir bregando con la murmuración. Ya basta de culpar a los demás. Ya basta de chismear. Ya basta de quejarnos de lo que nos pasa. El pueblo estaba chismeando, estaba murmurando, se estaba quejando de lo que estaba sucediendo y estaban culpando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es lo más fácil en la vida o en la vida del cristiano, culpar a otro. Pero cuando nosotros caemos en esa trampa de nuestra propia vida, de nuestra propia alma, de nuestra propia concupiscencia, ¿sabe qué es lo que sucede? Nos atamos. Porque la Biblia dice que la lengua rápida o la lengua de pecado es lazo en la vida del hombre. Entonces, cuando empiezo a quejarme y no me doy cuenta de mis propios errores, cuando veo la viga de mi hermano, o veo la paja de mi hermano y no veo la viga en mis ojos, estoy guardando anatema dentro de mi vida. Hermano, no debo de ver solo el pecado de los demás creyentes. No debo de creer que yo soy perfecto y que solo los demás cometen errores y que solo yo hago las cosas bien, porque ahí es donde empieza la murmuración. Porque empezamos a murmurar y a decir que somos tan necesarios en la obra de Dios que sin mí la obra se cierra. Y déjeme decirle que sin mí o conmigo la obra va a seguir. Esto no se va a detener. Por lo tanto, con usted y sin usted, la obra no se va a detener. El Señor Jesús le dijo a Pedro: ni el infierno puede detener a mi iglesia. ¿Qué nos hace creer a nosotros, hermano, que esto se va a detener por alguno de nosotros? Por lo tanto, cuando hay murmuración en el campamento, cuando nosotros murmuramos en lugar de adorar, esto se detiene y no avanza. El anatema, hermanos, en mi boca es algo tremendo, porque si no lo saco fuera, no podemos seguir avanzando. Y sabe, afectamos todo a nuestro alrededor. Afecto a mis hijos, afecto a mi esposa, afecto a la gente que está conmigo, porque no quiero sacar el anatema de mi campamento. Es por eso que debemos de sacar todo malestar de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no hay que mantener el anatema en el corazón, hay que sacarlo. Podemos haber ganado muchas victorias grandes en nuestra vida, pero si no estamos calibrados con Dios y mantenemos el anatema en nuestra vida, podemos perder pequeñas batallas. Ahora que te he hablado de 3 áreas y de las consecuencias del pecado y del anatema, quiero darte el mensaje que Dios me dio para ti esta noche. Josué capítulo 7 y verso 10. Porque todos los que dependen, Josué, estaba leyendo otro verso. Josué 7:10. Y Jehová dijo a Josué, dígale a la persona que tiene al lado, levántate, pero dígaselo con autoridad, levántate, levántate. Josué, levántate. Mi amada familia, esta es una noche en la que te tienes que levantar. Levántate. Si encontramos que cuando el Señor nos habló en la palabra, había pecado en nuestra vida, hay anatema en nuestro campamento, pues Dios te dice, levántate. ¿Por qué te postras? ¿Por qué te deprimes así sobre tu rostro? ¿Por qué te sientes mal? Israel ha pecado. Sí, has pecado, te dice el Señor. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema. Y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero lo primordial de ese mensaje es que el Señor te dice, levántate. Levántate tú que duermes. Elías, levántate.
Mi amada familia, esta noche el Señor te dice, levántate. Ahora, esta noche, este 5 de octubre, lo mejor que podemos hacer no es quejarnos. Si ya perdimos una batalla, si el diablo se ha burlado de nosotros, es porque posiblemente tenemos puertas abiertas, es porque posiblemente hay anatema. Pero Dios te dice, levántate. Dios te dice, mi gracia está sobre tu vida. Dios te dice, si fallaste, yo te perdono. Mientras hay vida, hay esperanza. Yo soy misericordioso, te dice Dios. Yo no estoy enojado. Yo te perdono, yo te levanto. Aún hay tiempo para ir a la batalla. Aún hay tiempo para quitarle la cabeza a este gigante. Aún hay tiempo para ponerte tu armadura. Aún hay tiempo, te dice el Señor. No desfallezcas. Esta noche, amados hermanos, esta noche, amada familia, el Señor, el vencedor, ha venido a nuestro rescate. Si estábamos tirados en medio de la batalla, en medio de la guerra, porque habíamos sido atacados por Satanás, por sus escuadrones, porque quizás dejamos una puerta abierta, el Señor te dice, levántate, yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador, yo soy quien peleo por ti, pero cierra las puertas de pecado. Quiero que inclines tu rostro y que se te grabe esta palabra en tu corazón. Levántate. Esta noche levántate. No te quedes como estás. Levántate, sacúdete tu vestimenta, sacúdete tu armadura. Toma tu espada. Levántate, basta ya de tanta depresión, basta ya de tanta rebeldía, basta ya de tanta murmuración, basta ya de tener amor al dinero, te dice Dios. Basta ya de creerte tanto. Sé humilde, pero levántate, porque el largo camino te resta. Levántate, ponte la armadura, yo estoy contigo, córtale la cabeza a ese gigante, no tengas temor, te dice el Señor. Levántate. Pedro negó 3 veces a Jesús y el Señor le dijo, Pedro, levántate. Elías tuvo miedo de Jezabel y el Señor le dijo, levántate porque el largo camino te resta. Y esta noche el Señor te dice a ti, si me ha fallado en las 3 áreas que te hablé, levántate, 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 porque vas a ir en contra del gigante, vas a ir en contra de ese escuadrón y lo vas a vencer. Lo vas a vencer, lo vas a vencer. El enemigo no se burlará de ti, dice el Señor, porque como guerrero gigante me levantaré a tu favor para pelear contigo y no en contra de ti. Pero saca el anatema, saca el anatema, saca el anatema, te dice el Señor. Sácalo. En el nombre